Hola, muy buenos días. Bienvenido a tu clase de escuela dominical. El día de hoy tenemos un domingo más para aprender acerca de Jesús, para parecernos más a Él. Hoy es una nueva oportunidad que Dios nos da para poder crecer en su estatura y llegar a ser como Él. Bienvenido a tu clase, qué bueno que ya estás ahí. Saludo con mucha alegría a los principiantes, a los primarios, qué bueno que están aquí. Bienvenidos. Gracias a todos aquellos que han estado mandando sus videos. Agradezco a Dios por el tiempo que han dedicado a sus trabajos de escuela dominical. Muchas gracias. Que Dios sea quien te recompense. Gracias, mamitas, por el apoyo. Siempre fieles ahí, siempre perseverando, aun cuando a lo mejor no siempre tenemos el ánimo ni el tiempo. Ustedes han buscado el tiempo y agradezco a Dios porque sigan ahí. Me da mucho gusto. Felicidades y que Dios les bendiga. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar y nuestra actividad del día de hoy va a ser diferente. Pon mucha atención. Voy a decir 3 preguntas a lo largo de todo el video y esas preguntas tú las vas a contestar y al final de la clase me vas a mandar las respuestas a mi WhatsApp personal. Sí, escuchaste bien. Son 3 preguntas que voy a lanzar. No necesariamente son relacionadas con la clase, sino solamente son preguntas acerca de la Biblia. Cuando tú tengas la respuesta de esas 3 preguntas al final de la clase, me mandas un mensaje a mi WhatsApp personal y entonces yo te diré si están bien esas preguntas. Ya saben, quienes mandan primero sus preguntas, los 3 primeros son los que ganan una recompensa. Yo espero que te gusten mucho. El día de hoy tenemos a 2 compañeritos, bueno, a 3 compañeritos, pero a 2 compañeritos que nos van a ayudar con la oración. Tú cierra tus ojos ahí donde estés para que puedas orar por la clase y por la ofrenda. Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a orar por la clase. Bendito Señor Jesús, te damos gracias por otro día de vida que nos has dado, Señor. Gracias porque podemos aprender más de ti, Señor. Gracias por mi maestra, Señor. Bendícela, por favor, Señor. Y gracias por mis compañeros, Señor. También bendícelos, Señor. Por favor. También te pedimos que nos ayudes a poner atención a esta clase, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Que bendiga las ofrendas. Que bendiga las ofrendas y también a los viejitos. Bendice las ofrendas de todos. Bendice las ofrendas de todos Y el trabajo de los papás. y los trabajos de papás. En nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios. Y gracias por nuestros compañeros Israel y Camila que nos ayudaron en esta mañana a orar por la ofrenda y a orar por la clase. Y vamos con el primer personaje. Y fue uno de los primeros en obedecer el mandato de Jesús de llevar el Evangelio, arrebatado por el Espíritu Santo después de bautizar a un etíope. Y esto lo encontramos en Hechos del 26 al 40. Te voy a dar una pista. Este personaje la semana pasada hablamos acerca de él, porque él oyó la voz del Espíritu de Dios y obedeció. Esa es mi pista. Es nuestra primera pregunta. Yo espero que tú ya sepas de quién está hablando. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la unidad de los poderes gubernamentales de Dios. Es decir, como si fuéramos a hacer un resumen de todo lo que hemos estado viendo en las últimas clases. Y para eso, yo voy a utilizar el siguiente material. Este círculo va a representar a Dios. Dios es uno. Dijimos desde la primera clase, dijimos que Dios es uno. Pero también dijimos que Dios es 3. Es Padre, es Verbo y es Espíritu Santo. Otra vez, es Padre, es Verbo y es Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Si yo vuelvo a colocar, vuelven a ser uno solo.
Esta es la primera división que encontramos en Dios para que nosotros podamos entender cómo es que Dios se maneja. Estos tres dijimos también que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces llevamos 1, 2 y 3. Pero también que dentro de el Padre, permítanme que no quiere salir. Dentro del Padre encontramos que tiene Espíritu, que tiene palabra y que tiene gloria. Dijimos entonces, digamos que hace algunas clases, que dentro del Padre encontramos estas otras tres divisiones: Espíritu, palabra y gloria. Pero que también dentro del Verbo encontramos Espíritu, palabra y gloria. Y dentro del Espíritu Santo también encontramos que tiene Espíritu, que tiene palabra y que tiene gloria. Si contamos, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con el Espíritu Santo 10. Con el Verbo 11. Y con el Padre 12. Y dijimos en una de las clases que el 12 es el número del gobierno de Dios, o el número que utiliza para representar su gobierno completo. Y entonces de eso es lo que vamos a estar hablando en esta clase. Ahora, vimos que, si te das cuenta, y yo quito la primera división, que es Padre, Verbo o palabra y Espíritu, encontramos de esta forma. Aquí encontramos que es palabra o que es verbo. Recordemos que la palabra representa al verbo y el verbo representa a la palabra, es decir, que uno mismo son. Y en esta parte, si yo solo pusiera estaría palabra o verbo, palabra o verbo, palabra o verbo, y en forma horizontal también yo tendría el verbo. Y esto habla acerca de la unidad más fácil y reconocible dentro de Dios. Es la unidad de la palabra, el verbo. En el verbo reconocemos entonces que necesitamos tanto de la parte horizontal, que nos hablaría de la parte de la humildad, como de la parte exaltada. Y si yo bajo este papel para marcar solamente esa parte, yo estaría formando una cruz. Y de ahí es que vemos que viene la representación de la cruz de Jesús. Si tú te das cuenta, dentro de los muchos esquemas que utilizamos para hablar acerca de la palabra de Dios, utilizamos la cruz. Esta es la razón, esta es la base bíblica, por así llamarlo, de por qué en una cruz. Si te das cuenta, esta parte es Espíritu, y aquí aparte es Espíritu, y aquí es gloria, y de esta parte también es gloria. Pero si lo notas, tenemos debajo de lo que está en rojo una cruz formada por el verbo. Por eso es que es la unidad de la palabra, es decir, el verbo que mejor o es más reconocible para entender. Yo sé que a lo mejor para ti pueda ser complicado, pero yo creo que Dios viene y nos representa por medio de esquemas lo que Él quiere que entendamos acerca de Él mismo. Ahora podemos ver el origen verdadero de la cruz. La palabra de Dios en la deidad está dispuesta en forma de una cruz. Y lo mismo pasa con el Espíritu, y lo mismo pasa en la parte del Padre. Si tú tomas estas mismas líneas, vamos a representar prácticamente lo mismo, solamente que no se cruzan. La que se ve más fácil es la cruz en la parte del Hijo.
en la parte del verbo, pero es nuestro origen para poder entender las demás. Como puedes notar entonces en la palabra, es decir, en el verbo encontramos la estatura, es decir, la cruz, pero también la podemos encontrar en lo que es la unidad del Espíritu. Esta parte nos representa al Espíritu y en la parte de abajo también encontramos al Espíritu. Y tú podrás decir, pues eso no parece una cruz, pero sí son dos líneas que se unen. Por eso es que te decía al inicio que en el verbo es en donde se ve más fácilmente esta unidad y el por qué lo representamos con una cruz. Pero de igual forma aquí tengo una línea en forma horizontal y una línea en forma vertical. Esto nos habla también de humildad y de exaltación. Recordemos que la línea horizontal nos representa la humildad y Jesús es siempre quien nos representa dentro de la deidad a la humildad, porque Él vino de forma humilde a nacer y a morir por ti y por mí. Pero también necesitamos la parte exaltada, la parte del Padre, la parte que representa la deidad de Dios. Y es por eso que estas dos líneas nos vuelven a formar una cruz. La palabra del Espíritu de Dios, que recordemos que en el Nuevo Testamento ya es llamado Espíritu Santo. Ahora, entonces, aunque la cruz es menos aparente aquí en el ámbito de la palabra, de todos modos la encontramos presente. Y hay un ejemplo donde el Espíritu de Dios descendió en el bautismo de Jesús. Y para esto vamos a ver el siguiente video. Bautízame, primo. ¿Tú? Yo no debo bautizarte. Tú debes bautizarme. Dejémoslo así. De esta forma haremos lo correcto. Y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Y Dios dijo: Este es mi Hijo adorado, en quien me he recreado. Y aquellos que vieron esto saben que han visto algo maravilloso. Jesús reveló su gloria divina y a través de sus prédicas enseñó que todos somos hermanos y hermanas y que debemos amarnos y cuidar. Pudimos ver en este video cómo la parte del Padre, de la parte omnipresente, la parte divina de Dios viene y desciende sobre Jesús en su bautismo. Y entonces desciende sobre él en forma de una paloma. Jesús se unió con el Espíritu de Dios y la persona de paloma que estaba en ese momento en el Espíritu Santo y vino a posarse sobre el Hijo unigénito de Dios, haciendo una unidad mostrada físicamente delante de todos. Eso es lo que podemos observar en el Espíritu de Dios. Él viene y se posa sobre la palabra de Dios. Si nosotros queremos más del Espíritu de Dios, obrando en nuestras vidas, necesitamos permitir más de su palabra, para que esta palabra crezca hasta madurar en nuestros corazones. Es maravilloso ver cómo Jesús nos muestra en diferentes formas y de diferentes maneras la unidad que hay entre el Padre, entre el Verbo y entre el Espíritu Santo. Y esta es una de ellas. Y ahora vamos con la unidad de la gloria. Si yo pongo nuevamente esta línea roja que se pose sobre la gloria de Dios y yo la pongo también sobre
la parte que representa al Padre. De igual forma, aunque no se nota completamente, tenemos estas dos líneas que forman una estatura. Una vez que nuestros ojos interiores se han abierto, claramente podemos ver la cruz en el ámbito de la gloria de Dios. Recordemos cuando Juan vio la nueva ciudad. Él vio a la esposa del Cordero. Decía que esta esposa estaba ataviada para las bodas y que esta esposa tenía una piedra de jaspe. Esta era la representación de la luz de la gloria de Dios. Entonces, el ejemplo más sorprendente que podemos encontrar de plenitud, de gloria de Dios, como ya hemos mencionado, lo vemos en la Nueva Jerusalén. Pregunta: ¿qué debemos hacer con el diablo? Y esto está en Santiago 4:7. Ahora, recordemos que esta esposa está preparada, es decir, está lista para recibir a su esposo. Y esa esposa, tú y yo queremos ser esa iglesia que esté preparada y lista para la venida de Jesús. Pero ¿cómo vamos a poder estar listos si no tenemos la completa estatura de Jesús en nosotros? No es posible, sin esta estatura completa en nuestras vidas, poder estar listos para cuando Él venga. Si no dejamos que el gobierno de Dios cubra completamente nuestra vida, no nos va a ser posible ver ni estar listos para la venida de Dios. Ahora, hemos visto que la esposa está completa, que está madura. Y eso es lo que Jesús busca en ti y en mí. Encontrar a aquellos que decimos que le amamos, maduros en Él. Que ya no estemos jugando ni pensando que las cosas pueden seguir siendo como han sido siempre. Que no pensemos que porque no nos pasa nada, las cosas van a seguir igual. La realidad es que nosotros somos los que vamos perdiendo un poco más cada vez que nos alejamos de Jesús, cada vez que nos alejamos de su palabra, cada vez que nos alejamos de su gobierno. Recuerda que este número dijimos que eran los 3 del Espíritu, los 3 del Verbo y los 3 del Padre, más las 3 primeras divisiones hacían el gobierno. Este gobierno completo que es Dios mismo. Y eso es lo que Él quiere venir a dejar a nuestras vidas, su gobierno completo. El gobierno total de las acciones, de los pensamientos, de cada decisión que tú y yo tomamos. Eso es lo que Jesús quiere, venir y tomar el lugar que le corresponde. Ahora, la pregunta es solamente, ¿y tú qué decides? ¿Tú estás dispuesto a dejar que Jesús tome el lugar? ¿Tú estás dispuesto a permitir que el gobierno de Dios sea el que te lleve y te guíe cada día? No lo sé. Yo solo sé que Dios busca personas maduras. Y tú y yo podemos serlo, porque nos ha dejado su palabra, porque nos ha dejado la guianza del Espíritu Santo, porque nos ha dejado a Dios mismo mostrándose a cada instante, en cada situación, para que podamos alcanzar la meta. Vamos a cerrar en esta mañana los ojos y vamos a orar. Dulce Jesús, te agradecemos tanto, Señor, la perfección que hay en ti, la estatura completa que encontramos en tu nombre, en tu presencia. Por favor, Jesús, ven sobre nuestras vidas y haznos madurar, haznos entender la verdad que hay en ti. Por amor de tu nombre, sé tú que nos lleves, Señor, a ese lugar en donde tenemos que estar. En el precioso nombre de Jesús, yo pongo a cada uno de tus pequeños que escuchan tu palabra, que seas tú mostrándoles la verdad en sus corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén. Y bueno, casi estamos por terminar. Lo único que nos falta es memorizarnos nuestro versículo del día de hoy, que está en Deuteronomio. Por favor, vamos a ponerle mucha atención a Lando. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son de rectitud.
Dios de verdad, y ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Yo espero que ya hayas podido memorizar tu texto. Vamos en este día con la última pregunta, que es: ¿cuál es el primer árbol mencionado en la Biblia? Y eso lo encontramos en Génesis 3:7. Yo espero que tú permitas que estas pequeñas gotas de enseñanza penetren en tu corazón y en mi corazón, para que puedan empezar a obrar milagros en nuestras vidas. Espero que te hayas divertido, espero que haya sido claro para ti esta clase. Que Dios te bendiga, que tengas muy bonita semana, que ya empieces a disfrutar de las vacaciones ya sin tarea de la escuela. Y yo espero que, por sobre todas las cosas, Jesús crezca en tu corazón. Que Dios te bendiga. Si tienes alguna duda con la actividad, ya sabes que puedes marcarme. Dios te bendiga. Adiós.